Muy buenas noches. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Feliz, contenta, agradecida con el eterno Dios de poder estar hoy aquí nuevamente, día viernes, día de bendición, día de regocijo, ¿cierto? Día de recibir la bendición. Porque si bien sabemos, ¿cierto? Cuando el eterno terminó de hacer su obra, dice en el séptimo día, bendijo la obra que hizo. Entonces, día de bendición. Entonces, debemos de tener este corazón regocijado para poder recibir todas estas bendiciones y a plasmarla en nuestras vidas. Dar una invitación al espíritu de Akadosh Baruj Hu, la sabiduría que habite en este templo que él mismo construyó. ¿Para qué? Para reposar en nosotros, en nuestras vidas. Así que doy la bienvenida a todos los que van conectándose a este encuentro, ¿cierto? Reflexión de secretos de las porciones semanales que nosotros hacemos cada viernes a esta hora, ¿cierto? Y hacemos una reflexión entre mujeres con respecto a las porciones semanales. Así que aquí estoy hoy día con mi querida hermana Esther. Ella es de Colombia, así que le doy la bienvenida a Esther. Muy buenas noches. Shabbat Muy Shalom, buenas querida. noches. Gracias. Buenas noches, Pastora Manuel. Bueno, sí, muy buenas noches. A mí la porción que me tocó fue Génesis 21 del 9 al, al 21, versículo del 9 al 21, que es relacionado a cuando el Eterno ordena a Abraham a sacar a Agar. Pero vamos a tener ¿quién fue Agar? ¿Y qué hizo Agar dentro de la vida de Abraham y Sarai? Entonces, Agar era una mujer que vivía en Egipto. Entonces, ella vivió en Egipto y allí ella vivió a los lados del río Nilo. Y era una mujer con un carácter firme, muy segura de sí misma. Luego, entonces, ella estando allí, ella creció en ese ambiente de Egipto. Cuando llegó Abraham y Sarai y la conoció, le llamó mucho la atención por ser una mujer con decisiones y con firmeza. Entonces ellos la trajeron hacia ellos y la llevaron a ese viaje junto con ellos. Entonces dentro de ese viaje Sarai la hizo esclava y porque ella fue dada por el rey, bueno, por un rey que en esa época se la entregó a Sarai y ella la tomó como esclava, pero Sarai le enseñó toda su cultura y su cultura y todo lo que ella conocía de sus raíces, se la hizo saber a Agar. Entonces, ¿qué pasó allí? Como todos sabemos que Sarai no había tenido hijos, a pesar de que había una promesa de que ella iba a ser madre ya cuando tenía una edad avanzada. Y Abraham también lo sabía, pero Sarai dudó, Sarai se angustió, se desesperó, ella no tuvo confianza, ella no tuvo la suficiente de esperar el tiempo exacto. Pero
si lo vemos bajo la opresión que ella tenía, porque era un tiempo de que si una mujer no tenía un hijo, pues era mal visto. La sociedad la juzgaba, hasta la condenaba. Entonces ella, pues es entendible que ella vivía en angustia, en depresión, en desespero, y ella estando en esa posición, decidió que Agar tuviera relaciones con Abraham y que fuera una madre sustituta de su supuesto hijo que era de la promesa. Ella lo vio así, bajo esa opresión que ella tenía. Entonces, ¿qué pasó? Abraham aceptó que tuviera relación con Agar, y allí es donde nace Ismael. Entonces, ¿qué pasa con Agar? Agar, pues, ella sabía, ella era consciente de lo que ella se estaba comprometiendo. Ella sabía que iba a tener un cambio de su historia, que no iba a ser fácil, que era un desafío muy grande para ella. Pero igual ella lo miró bajo un buen futuro. Ella lo que vio fue un buen futuro. Pero ¿qué pasó? Ya ella embarazada, Sarai la veía ya no la veía como la sierva que le iba a auxiliar en su momento, como madre de su hijo, sino la vio como se llenó de motivos, se llenó de celos, se llenó de angustia de pensar de que ella iba a heredar lo que le pertenecía al verdadero hijo de la promesa. Porque en sí, acá era carne, era la parte carnal, era la parte humana. Mientras que Isaac sí fue el hijo de promesa, el hijo del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Sarai se llena de motivos, se llena no la aceptaba, no, se llenó de envidia. Bueno, su reacción fue que tenía que salir de la tienda y que Abraham tenía que sacarla. Entonces vino un momento, entonces ella tuvo a Ismael, y ya había nacido Isaac. Entonces, dentro de ellos jugando, como niños jugaban, entonces Sarai vio que Ismael le hacía como diferencia a Isaac. Entonces se molestó y dijo, no, ella no puede recibir la herencia que le pertenece solo a Isaac. Entonces ella dijo, no, ella tiene que salir de acá. Y ahí es cuando ella sale de la tienda. Abraham, como él amaba a su hijo, entonces a su hijo Ismael, él se llenó de angustia y desespero, pero el Eterno le habla a Abraham y le dice, no temas. Igual que con Isaac, yo haré una nación, yo haré una generación grande. E Ismael también tendrá una generación grande. Obedezca a Sarai y deja que ella se vaya. Porque Sarai tenía una autoridad, tenía una voz de autoridad y de firmeza. Entonces, Abraham alistó al día siguiente, él alista todo y envía a Agar fuera de la tienda. Entonces ahí empieza la historia de Agar. Agar llena de miedo,
de frustración, de todo lo que una madre sola y abandonada puede sufrir. Ella se fue al desierto. Entonces, la parashá la porción de esta semana se llama Vayera, que significa se le apareció. ¿Y eso qué significa? ¿Qué fue lo que se le apareció a Kat en el desierto? Ella iba y se le terminó el alimento y el agua. Sobre todo el agua se le terminó. Entonces ella en su angustia dijo, no, yo no miraré a que mi hijo se muera. Ella cogió y se alejó de su hijo y dejó a su hijo aparte. El niño empezó a llorar y el Eterno lo escuchó y mandó un ángel, que eso es lo que significa, se le apareció. El ángel viene y se le presenta a Kat y le dice a Kat, ¿por qué está llorando el niño? Entonces acá dice, no tenemos agua ni alimento. Entonces el ángel le dice a Kat, ¿por qué temes? No te angusties. Y le hace saber que Ismael iba a ser de una gran nación, iba a ser fuerte, iba a ser libre, iba a ser un hombre desafiante. La llenó de esperanza, la llenó de fe, la llenó de que siguiera adelante, que no tuviera miedo porque el Eterno estaba con ella. Entonces, ¿qué pasa allí? Y el ángel le dice a Kat, por favor vuelva a tu sierva, vuelva a su ama, o sea, a Sarai, y haga paces con ella, porque allí yo haré que crezca tanto Ismael como Isaac, y ellos serán grandes bajo mi mano. Entonces, efectivamente acá se levanta con fortaleza, se levanta con gozo, con alegría y empieza a caminar nuevamente hacia su ama, hacia Sarai y Abraham. Y estando ella caminando, recordando lo que le dijo el ángel, lo que iba a hacer su hijo, lo que ella iba a ver en su hijo, y eso la llenó de fe, de confianza, de seguridad. Y se levantó una mujer valiente, ya no era la esclava. Ella como madre se paró en autoridad que nuestro Eterno y solamente el Eterno nos puede dar. La confianza y la seguridad de lo que somos como madre, como hermana y como lo que somos como mujeres en todas nuestras áreas. Entonces ella llega donde Sarai firme, segura, y se presenta. Y ellos se asombraron a ver acá nuevamente. Tanto Abraham como Sarai se sorprendió cuando ella llegó. Y allí, efectivamente, ella se volvió una mujer sumisa en el buen sentido de misericordia, de humildad, pero bajo la gracia del Eterno. No bajo la esclavitud, sino bajo su gracia. Entonces, ¿qué pasa allí? Allí crecieron y cada uno y cada uno como hijo de Abraham se tomó su porción, y ya entonces Ismael ya grande se fue con acá y volvió acá a Egipto, porque Ismael se casó con una mujer de Egipto, donde era acá. Esa fue la historia de acá.
Y eso fue lo que a mí me tocó la porción que me tocó. Muchas gracias, Pastora Manuel. Muy bien, Esther, la interpretación de la porción que usted compartió. Es muy importante ver en esta historia, ¿cierto? El significado también de los nombres de los hijos de Abraham, que uno se llamaba Ismael y el otro se llamaba Isaac. Y así como tú decías, Esther, que Agar, cuando se vio ella que concibió, ¿cierto? Que quedó embarazada, ella empezó a mirar con desprecio, dice, a su patrona, a Sara, por lo que, ¿cierto? Ella siendo sirvienta, porque uno tiene que saber su lugar en este plano físico y acatar su lugar, tomar su lugar. Tú eres Aceptarlo como esto tal. y ahí es lo que tú tienes, eso es lo que tú tienes que ejercer. Conocer nuestro lugar en este plano físico es muy importante. Y no, uno no tiene que pretender ser, ¿cierto? Lo que no es. Es muy importante. Así es. Si nosotros hemos decidido, ¿cierto?, hablar de Torah, tiene que haber Torah en nosotros. Porque o si no, como dice Rabbi Yeshua, la mentira Dios no la soporta. Entonces, eso es profanar el nombre de Hashem cuando nuestro corazón está inclinado hacia Lo otra malo. cosa y estamos hablando aquí de Torah y en nuestro corazón tenemos algo de inclinación al mal, puede ser a la envidia, puede ser al materialismo, puede ser al placer mundano, ¿cierto? Tantas cosas que a uno como ser humano le puede desviar de lo que es los mandamientos, los preceptos del Eterno. Porque si bien es cierto, uno como humano es también débil, pero para que eso no suceda con nosotros es muy importante tener presente cuál es el lugar que vamos a ocupar. Entonces, la historia de esta sirvienta, que es Agar, ¿cierto? Sirvienta de Sara, ella es sirvienta de Sara, porque cuando Sara fue y culpa a Abraham, ¿cierto? De lo que estaba aconteciendo en ese entonces, pero Abraham también firme le dijo, tú eres su dueña, haz tú lo que te Lo que parezca, quiera. lo que te parezca, que sea bueno, hazlo, porque es Algo. tu sirvienta. O sea, en el fondo también lo que Abraham le quiso Respetó la decir, posición. exactamente, en el fondo también lo que Abraham le quiso decir a Sara ahí también para ver un poquito más profundo, ¿cierto? Que también fue a petición de Sara mismo que Abraham tomó a Agar a Haga. tener un hijo, ¿cierto? Porque ella Sí, señor. quería tener también descendencia, pero como que le salió un poco, ¿cierto?, fuera de su línea, de su pensamiento como ella quería. Entonces, por eso ella manda a Agar, la despacha, ¿cierto? La saca de su La saca. Agar, va y se le aparece esto de los ángeles, los tres ángeles, ¿cierto? Y le dice que ella tiene que ser sumisa y someterse a su patrona, o sea, cumplir el propósito a la que fue llamada. Llamada. Muy bien, sí, ¿Cuál así es es. su propósito? Servir. Ella era sirvienta y los que venimos a ser servidores, lo que tenemos que tener es la obediencia en todo, acontezca lo que acontezca, te pisotee quien te pisotee, ¿cierto? Pero si tú tienes un propósito con el cual fuiste llamado, entonces nuestro propósito es obedecer y cumplir con ese propósito. Así A es. eso fue llamada Agar, Acá. ¿cierto?
Entonces, después de que ella tuvo también a su hijo, también Hashem le anuncia a Abraham y a Sara, ¿cierto? Que también ella va a tener un hijo, que también va a tener heredero. Y ella también concibió y tuvo un hijo, ¿cierto? Que llamó su nombre Isaac, que significa también reír. A lo que ahí, ¿cierto? Sara estaba viendo un acontecimiento que los niños iban creciendo. Esto es la historia literal, que los niños iban creciendo, pero Ismael como que estaba inclinado hacia la idolatría, a lo que Isaac también a la idolatría, pero en la idolatría de Isaac era sagrado. No así Ismael, porque aquí hay un comentario muy importante que dice aquí la Torá. En el capítulo 21 se encuentra esta historia, ¿cierto? Y el comentario, voy a leer el comentario del verso 9. Dice el comentario: Sara vio que el hijo de la egipcia Agar se divertía con la Con la idolatría. idolatría. Explica Rashi, Explica Rashi el maestro, que en este contexto, diversión diversión significa significa entregarse entregarse a a la la idolatría. idolatría, a la lujuria y al crimen. Para un perverso como Ismael, incluso las más graves transgresiones son una mera diversión, ¿cierto? ¿Cómo era la conciencia, ¿cierto? De De esa Ismael. persona. Y hoy Ujú. en día vemos, ¿cierto? Que de repente, existe personas que se divierten haciendo el mal. Es una diversión, lo hacen por diversión. Es que no encuentran como un sentido, ¿cierto? A lo que es el espiritual y se divierten haciendo el Es mal. muy normal, muy normal. Exactamente. Entonces, ese tipo de persona era esta descendencia De de Ismael. Agar. De Ismael. Ujú. Sí. Una mera diversión, dice. Como contraparte, el nombre Isaac, Exacto. Metzahek, Sí, diversión, diversión, gozo y placer. placer. Pero a diferencia de Ismael, el placer de Isaac radicaba en su servicio de conexión con el Supremo, más que en las banalidades mundanas. La Esa es la inclinación. libertad. Esa es la libertad Ujú. espiritual que nosotros sentimos, ¿cierto? Porque uno después de estudiar a profundidad, ¿cierto? Que hemos estado nosotros estudiando a profundidad lo que son los escritos y hemos encontrado lo que es el placer en la palabra del Eterno, y no hay mayor gozo. Es que no existe mayor placer en este plano físico que te llene tanto como es en la conexión con el Eterno, con el Espíritu Sagrado de Akadosh Baruj Hu. Y el Espíritu Sagrado de Akadosh Baruj Hu está en su palabra. Entonces, una vez Así que es. nosotros leemos y lo indagamos y nos alimentamos espiritualmente de toda esta carne, porque esto es carne, Ujú. ahí es cuando nos sentimos libres, gozosos, llenos de placer, nos deleitamos y pareciera que de nuestro corazón fluye, es como Ujú. Como aguas vivas. exactamente, se siente. No solamente uno ya lo sabe, sino que uno Ujú. siente. Lo Es, vive. es- esa es la herencia de Abraham, de Hashem para Abraham, para la descendencia. Sí, En este así caso, es. con Sara. Entonces, estos dos patriarcas, ¿cierto? Matriarca y patriarca, son nuestra herencia espiritual. Ellos son los prototipos a seguir que tenemos que nosotros tener.
Tenemos que ver, conocer, ¿cierto? Lo que es la vivencia de Abraham, como dice Rabbi Yeshua. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Harían. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Sabemos, ¿cierto? Que cuando llegaron estos ángeles, llegaron estos tres hombres, él corrió, los recibió y así a veces, ¿cierto? Que nosotros también recibimos visita, y estamos contentos de poder servirle, de poder hacerle, de atenderlo de la Y mejor hubo manera. gozo y alegría. Con gozo y alegría, bendiciendo, haciendo todo lo posible que se sientan como en su casa, ¿cierto? Entonces, esas obras es lo que Abraham hacía. Y lo otro también que él hacía era creer, por sobre todo, eso es lo más importante, creer en la palabra del Eterno, creer en sus promesas. Y gracias a que nosotros podemos creer a la palabra del Eterno, ahí es cuando nosotros recibimos lo que es la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y nos renueva nuestra alma, ¿cierto? Él nos renueva con su espíritu, porque es el espíritu de santidad que habita ya en nosotros por medio a que nosotros creemos en su palabra. Amén. Esta porción está súper, pero súper interesante. Interesante, Muy sí, bien. muy bien. Voy a leer un poquito aquí lo que dice y después vamos a pasar con Carlita. Muchísimas gracias, Esther, por esta exposición. Yo, por ejemplo, bueno, la porción se encuentra en el libro de Génesis, ¿cierto? Comienza desde el capítulo 18 y se titula Parashat Vayera, o sea, una porción de la palabra que nos toca estudiar cada semana. Dice en el verso 1, Hashem se le reveló a Abraham en las planicies de Mamre, estando él sentado en la entrada de la tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y vio que tres hombres estaban parados frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda. Se inclinó hacia la tierra y dijo: Señores míos, si he hallado gracia a tus ojos, por favor, no pases sobre tu siervo. Por favor, les será servido un poco de agua. Laven sus pies y descansen bajo el árbol. Es impresionante lo que Abraham, ¿cierto? Toma la decisión de hacer. Imagínense ustedes viendo pasar, porque en ese tiempo vamos a suponer, ¿cierto? Que Abraham estaba lejos, estaba en una planicie, en un campo, ¿cierto? A lo mejor no había ni vecinos. A lo mejor él se alegró de ver gente pasar por ahí. Y entonces su actuar fue invitarlos a que descansen, invitarlos a que se pongan, se refresquen, ¿cierto? Que tomen agua, si sienten hambre, que se sacien, ¿cierto? Él mismo preparó, ¿cierto? Mandó a su hijo Ismael a que tomara un ternero y lo preparara. Todos esos atributos lo tenía Abraham. Entonces, es la misma actuación también que nosotros tenemos que tener hoy en día. Yo, por ejemplo, yo digo que mi madre, mis padres son descendencia de Abraham porque ellos también viven en el campo y mi madre es muy cordial. Ella, cuando alguien llega a la casa, toma esta actitud que tiene Abraham y mi papá igual. Entonces, y siempre tienen algo en la mesa que ofrecer y jamás va a decir, por ejemplo, que te voy a vender. No, ella convida, ella invita, ella comparte su pan y no importa quién sea extraño, sea pariente, no importa. Una vez que llegue a su casa, ahí siempre un plato de comida, un pedazo de pan va a encontrar.
Entonces son esas actitudes que por herencia espiritual se nos fue otorgada. Eso Se es a nos través, fue. Ujú. esa herencia nosotros traemos a través del Espíritu, no a través de lectura ni de conocimiento ahora, ¿cierto? Sino que a través del Espíritu. Esto yo lo puedo decir que fue así en caso de mis padres, porque mi madre ni siquiera sabe leer, pero ella venía con ese espíritu, con esa conciencia de Abraham, porque es descendencia de Abraham. Por eso Rabí Yeshua dice, si fueseis descendientes de Abraham, las obras de Harían. Abraham haríais. Entonces no hace Ujú. falta que uno se llene, ¿cierto?, de conocimiento, sino que uno lo trae. Es una herencia. Es una herencia Está espiritual. en nosotros, está en nosotros. Así mismo es. Qué importante, qué maravilloso saber, Mm. ¿cierto? Hoy en día sabemos de el por qué nuestra actitud así. Hoy día lo Amén, así es, confirmamos. Amén. Baruch así Hashem. es, amén. Entonces, Ujú. yo estaba buscando, por ejemplo, qué es el hallar gracia delante del Eterno, porque acá dice Abraham, si he hallado gracia delante de ti, no pases de tu siervo. Entonces en Proverbios capítulo 3, por ejemplo, da un consejo ahí, Salomón dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Ujú. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, dice, y, y también de los hombres, y también ante los ojos de los hombres. Ante los hombres. Entonces, Ujú. mira la importancia de cómo nosotros, a veces nosotros decimos, ¿cómo puedo hallar gracia delante del Eterno? Y ahí está el consejo. Ahí está en Proverbios el consejo de qué es lo que nosotros tenemos que Amén. tomar, tener, ¿cierto? Y hacer para poder hallar esta gracia delante del Eterno Dios. Nunca se aparte de ti la Este libro. misericordia y la Ujú. verdad. Mira la importancia de este consejo. La Sí. misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Qué importante. Llévalas como un pendiente. Y cuando nosotros hablamos de cuello también salen, ¿cierto? De aquí salen también los La buenos voz. consejos, Mm. sale la sabiduría y sale, por supuesto, la misericordia de Akadosh Baruj Hu. Y esto es tan importante que nunca se aparte de nosotros la misericordia. Escríbelas sobre las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Hombre. Entonces, esto era lo que tenía nuestro patriarca Abraham, ¿cierto? Y si ahora todo esto sabiendo, porque es muy importante concientizarnos en esto, no solamente hablarlo, no solamente leerlo ni saberlo, sino que sentirlo, que se halle la verdad en nosotros, la verdad, que tú Y, seas lo que dices, que tú vibres lo que dices. Amén. Qué y la maravilloso. verdad, lindo, y la verdad solo se encuentra en su palabra. Y es en su palabra. Y su palabra En- está en nuestro corazón. y se abra con nuestra boca, debe salir lo mejor. O mejor, lo que hay en el corazón tiene que salir. Lo que hay. Es, De la abundancia del corazón, corazón, abra la boca. habla la boca, dice, ¿cierto? Entonces lo que hay en un corazón es la palabra misma del eterno Dios de Israel, guardada, plasmada. Y es por eso que uno a veces sin saber ni siquiera leer, es porque es su esencia misma del eterno Dios que tenemos como herencia, porque una promesa a Abraham y cumple para nosotros hoy día, lo cumple. Sí.
gracias a los méritos del patriarca Abraham. Muy bien, excelente. Bueno, ahí también tenemos a Carla Evelyn, ¿cierto? A ver, ¿estás por ahí, Shabbat Carlita? Shalom. Sí, tengo un poquitito mala conexión, pero aquí estoy. Bueno, Shabbat Shalom, Sí, Carlita, bienvenida. muchas gracias. Queremos también escucharte, que nos compartas también lo que preparaste de la porción hoy día, tu reflexión. Bueno, también brevemente, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Te señora. Ya. escuchamos súper bien. Brevemente me gustaría aportar un poco a la porción, a la estrofa que le tocó a Esther. En mi caso, yo lo percibo que un poco más metafórico tal vez, en que Agar a veces se presenta en nosotros como la inseguridad, como la falta del amor propio, como la baja autoestima que nos oprime, que nos hace sentir poca cosa, que nos hace eh, sufrir, que nos hace restarnos en valor. Y Abraham viene siendo nuestra conciencia, eh, nuestro despertar de alguna forma. Ujú, Así también viene siendo como el aliento divino que Dios nos da cuando nos dice, hey, ¿qué pasa? Tú eres la ama, tú eres quien manda, tú tienes el dominio. Saca ese, esa falta de autoestima, repara tu amor propio. Y de esa forma he tomado yo esta parte, de esa forma he percibido esto, porque nosotros como mujeres tendemos siempre a tener déficit en este lado del alma, en este lado del amor propio. Podemos ser mujeres súper seguras para mil cosas, pero en lo personal, en lo propio, en lo íntimo nuestro, con nosotras mismas, ujú, tenemos muchas falencias que permiten que situaciones nos aplasten, que situaciones nos amedrenten. Y es ahí donde yo tomo en representación a Agar con Sara, eh, y he reflexionado en ese ámbito, en el decir que esto es algo cotidiano, es algo, a lo mejor, la historia es muy doméstica para nosotros como mujeres, la historia es muy doméstica, pero es más íntima aún, porque habla de que nosotros tenemos que empoderarnos de quiénes somos, además de que no podemos restarnos de ese nivel que Dios nos dio, que nos dio un nivel espiritualmente un poco más elevado, un ujú. poco más cerca, no sé si elevado, pero un poco más cerca que el eterno, que el que le dio al varón. Esa es mi reflexión para la porción que le tocó a Esther esta semana. Y bueno, lo mío es muy cortito, porque abarca dos ítems, dos temáticas de esta parashat, que se resumen por completo en la fe, en la emuná shelema, en la fe completa y absoluta, plena, fe plena, que Abraham, el patriarca, eh, tuvo, que se narra en la historia. ¿Ya? Y es que él fue probado 10 veces, no fue solamente una prueba la que tuvo con su hijo de ir a amarrarlo y a ofrecerlo en sacrificio, que es súper paradójico porque si bien es cierto, Hashem le dijo de, le dijo a él 2 veces y le dijo a Sara incluso que de él iba a continuar la humanidad, que iba a ser una gran nación de él, que lo iba a prosperar en personas. Sin embargo, eh, esa prueba eh, le hacía perder esta esperanza, porque si dijo me iba a regalar un hijo, cumplió y ahora este hijo tengo que entregarlo, ¿dónde va a estar la descendencia? Y, y para mí ha sido súper tremendo darme cuenta que Abraham, sabemos, todos sabemos que nunca cuestionó al Eterno, que nunca cuestionó lo que el Eterno le pedía, las pruebas a las que lo sometía, que Lo sal de someto. tu tierra,
Ujú. al parte, que tal vez él le permitió además que pasara por este temor de perder a su sobrino, porque al final todo está al control del Eterno. Pero lo que a mí más me sorprende es que, y que por qué yo rescaté estas 10 pruebas que el Eterno hizo pasar, eh, porque fueron 10 etapas. Los que a lo mejor de alguna forma tenemos conocimiento un poquito de lo que es el árbol de la vida, en el árbol de la vida hay 10 sefirot que también son niveladas. Pienso yo que pueden haber sido estas etapas en las que Abraham pudo haber ido ascendiendo hasta tener esa unificación con Dios en la tremenda prueba de fe que fue entregar a su hijo. ¿Y por qué fue tan tremenda? Porque no fue solo una prueba de obediencia para Abraham, también fue una prueba de obediencia para Isaac, porque sabemos y los comentarios, hay muchos comentarios que nos confirman que Isaac no era el niño que narra las historias bíblicas o los cuentos infantiles. Isaac ya era varón, ya era grande. Y su padre Abraham le dijo, ven, acompáñame al monte, y él no cuestionó a su padre. Mm. Él no cuestionó a su padre así como Abraham no cuestionó al Eterno. Mm. Es Entonces fue sujeto un total. doble cumplimiento, una rendición a ver, incondicionalidad. Era una persona que tenía toda una vida por delante y Mm. él, por su parte, Abraham era su hijo, el único, de la mujer que la amaba, carne de Sí. su carne, y lo iba a entregar. Y Ujú. ambos se dieron ante la obediencia, ante la fe plena del Eterno. Mm. Entonces, nosotros a veces con cosas tan pequeñas nos ahogamos y pero ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él que es tan bueno? ¿Por qué a ella que es tan buena? Pero si yo lo hago perfecto, pero si yo me esfuerzo. Abraham no lo hizo así. O sea, Abraham conectaba con el Eterno en todo momento, cuando él decía, y fue al lugar donde se le presentó Dios, los ángeles vinieron, no era una persona común y corriente, era una Mm. persona que estaba en todo momento, tenía un apego con Dios inmenso. Yo creo que en ese momento a lo mejor muy pocas personas pudieron haberlo conseguido. Y eso, esa unión, esa unificación de corazón de Abraham con el Eterno, permitió que él nunca cuestionara las pruebas en las que él no sé si decirle sometió, pero Lo los llevó, sí. niveles que le permitió Mm. desbloquear, por decirlo de alguna forma, para traerlo más a lo transversal, a la actualidad. Los niveles de vida que permitió. Y nosotros, como mujeres, también tenemos esas como esos escalones. Cuando comenzamos a crecer, comenzamos a vivir, tenemos nuestra adolescencia con tanto dolor, con tanto cuestionamiento, con tanta, a lo mejor, con tanto reproche dentro de nuestro corazón. Luego pasamos a ser mamá y entendemos que esa posición estaba completamente errada, equivocada. Mm. Después de ser mamás, también somos esposas y también tenemos que desbloquear ese nivel de ser esposos. Y nunca jamás nos cuestionamos y decimos, ¿por qué me tocó ser esposa? ¿Por qué me tocó ser mamá? ¿Por qué me tocó ser adolescente? Vamos en la vida pasando esas etapas hasta que de pronto la pista se nos pone pesada. A lo mejor un hijo no nos sale como nosotros anhelamos, el esposo a lo mejor, la suegra, un sinfín de cosas en las que nos comenzamos a cuestionar del apego que Abraham tenía con el Eterno, nos daríamos cuenta de que todas esas pruebas son para ayudarnos a nosotros a conseguir el propósito, para ayudarnos a nosotros a poder avanzar en esta maravillosa vida. Esa enseñanza me dejó esta porción, esa enseñanza de decir, si yo tuviera un poco de la fe realmente, como decía el maestro Yeshua,
si nos decimos ser hijos de Abraham, tenemos que hacer las obras de Abraham. ¿Cuál era la obra principal? Más allá de que Abraham era un tremendo anfitrión, que era una persona muy gentil, que era una persona bondadosa, más allá de eso, eh, la obra de él era principalmente la tremenda fe que él tenía, una fe plena. Nunca titubeó en pensar que el Eterno estaba errado o estaba generándole daño con tanta prueba que le permitía pasar. Me encantaría tener la fe que Abraham tuvo, ese nivel de fe. Eso quería compartir con ustedes. Pero es que Abraham lo conocía al Eterno y eso lo llevó a esa fe. Él lo conocía en toda su dimensión de todas sus áreas. Por eso Claro, pero él no nació él conociéndole. temía. Él lo conoció y lo más lindo es que él era tanto la intimidad que tenía con el Eterno Exacto, que sí. lo llevó a esa fe, porque lo conocía, confiaba totalmente que él tenía la respuesta a todo en su vida, Exacto. ¿no? Y por lo menos acá, Agar, porque se fortaleció, porque se levantó después de ser esclava, se levantó conociendo que era una mujer valiosa. Su autoestima se levantó ¿en qué? Porque el desierto, como dice, estaba buscando, pero no lo encontré, Ageo o Abacú, dice en una de sus capítulos, dice, lo llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón. Y cuando el Eterno le abra a nuestro corazón, es cuando realmente hay una intimidad, cuando realmente hay un despertar. Y eso fue lo que hizo que acá volviera a Sarai, a su Y era ama. súper importante, Esther, contribuyendo a lo que usted dice, es súper importante que entendamos por qué se habla del desierto, porque podía haberla mandado a la montaña o Ahí podía haberla está. mandado al bosque. ¿Pero Muy por qué? bien, Porque en el sí, desierto, con tranquilidad, en el desierto, sin distracción, sin nada, exacto. es donde podemos Ujú, escuchar nuestra voz interna, en donde nos habla exacto. a Kadosh Baruj Hu. Muy bien, sí, Sí. qué lindo. Hay mucho que hablar de esta porción, Baruch es muy Hashem. linda. Sí, Bien, Muchas así es, gracias. Baruch Hashem. Es muy importante, ¿cierto? Lo que hacer las obras que Abraham hacía. También lo que él hacía siempre decía, dice la Torah, levantaba sus ojos. Y uno cuando levanta sus ojos, no es que esté mirando arriba o esté viendo una cosa. Uno cuando levanta sus ojos, mira adentro. Es adentro lo que uno mira cuando levanta sus ojos a lo Ujú, infinito, ¿cierto? ujú. Y la piensa y como que le llegan revelaciones, le llegan revelaciones a uno justo cuando uno estudia, ¿cierto? De repente uno se pone y mira y le está hablando con uno mismo. No es que está viendo las estrellas ni viendo el cielo, sino que está viéndose uno mismo lo que hay aquí, está como analizando, canalizando, está discerniendo. Y esto Discerniendo. lo que Abraham también, cuando él fue, ¿cierto?, para hacer esta entrega de su hijo que Hashem probó, ¿cierto?, a Abraham y le dijo para que entregara a su hijo, ¿cierto?, ¿cómo se dice? Eh, ¿En sacrificio? un sacrificio, eso, en sacrificio. Y cuando Abraham se dirigía para allá, en un momento, él levanta sus ojos, ¿cierto? Y dice que vio el monte, vio la montaña. Y ahí ahí él ya vio lo que iba a acontecer allá. Él ya vio. Cuando levantó sus ojos,
él ya vio lo por venir. Él ya estaba seguro. Por eso no dudó. Porque él cuando Muy al bien. levantar sus ojos, Sí. él miraba adentro de él y adentro de él estaba la respuesta que él estaba buscando. Entonces, porque la Torá lo dice así. Dice, cuando madrugó Abraham, esto se encuentra en Génesis 22, en el verso 3, madrugó Abraham por la mañana, preparó su asno y tomó consigo a sus 2 asistentes y a su hijo Isaac. Partió leña para la ofrenda y se puso en marcha hacia el lugar que le había indicado Hashem. Al tercer día, mira, era un trayecto largo, ¿cierto? Sí. Era un trayecto Sí. largo porque eran 3 días de viaje, porque Abraham De se camino. estaba dirigiendo al lugar. Dice, al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Él, o sea, él ya vio el lugar. Dijo Abraham a sus muchachos, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta aquí. Nos prosternaremos y regresaremos con ustedes. O sea, ¿qué fue lo que él vio cuando levantó sus ojos? Él ya La vio el provisión. acontecimiento. Él ya La vio ese provisión. acontecimiento allá. Entonces, por eso no dudó. Se acercó y dijo, regresaremos. No dijo, regresaré. Entonces, es muy importante levantar los ojos y mirar hacia adentro y conversar con Hashem, porque la palabra está adentro en nuestro corazón. Y ahí es cuando encontramos la revelación. La respuesta. La respuesta. Sí es. Entonces, qué importante. Y esa es la fe absoluta de Abraham. Así como decía Carlita, por ejemplo, que lo que él realmente tenía era que creyó el Eterno. Creyó y esto se le fue tomado por atributo, por virtud. O sea, eso le llegó a ser una persona, un hombre virtuoso. El creer que va a ser una persona virtuosa. Y si uno no va a creer lo que está leyendo, entonces, ¿para qué está leyendo, cierto? Entonces, es tan importante. Yo leí en un libro de meditaciones cabalísticas, que lo principal cuando uno se va a acercar al eterno Dios, lo principal que uno tiene que tener es que creer que hay un Dios y que existe un Dios. Eso es lo primordial. Una vez que uno decide acercarse a estudiar, leer, indagar, a lo mejor predicar, entonces tiene que tener la fe, la certeza y la seguridad de que sí existe un Dios. Así como Agar también, ¿cierto? Cuando los ángeles se le aparecieron, ella también dijo, ¿quién podría creer que yo también podría ver aquí a Dios o a los ángeles? Porque solamente ella pensó que solamente en la casa de Abraham podría ver a los ángeles, pero resulta que cuando estaba en el desierto, también se le apareció los ángeles y hablaron con ella. Entonces ella también ahí empezó a creer. Creer. Sí, maravilloso también, ¿cierto? Como Maravilloso. acotación, Manuela, claro, cuando se mencionan los montes, también tenemos que entender que en el monte, bueno, habla de lo alto, como está escrito en el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, de donde A los vendrá mi montes. socorro. Mi Claro, socorro. ¿dónde fue entregada la Torá a Moshe? En un monte, En el pero esto monte. sí, si nosotros nos ponemos a pensar, el monte nos El lleva monte. a la altura que nosotros, a donde ascendemos cuando meditamos, cuando conectamos, cuando pasamos a otro nivel. Entonces, como Abraham era un profeta, él lo más probable esta, es que la solución a esta prueba que el Eterno le haya podido poner, él ya la hubiese visto. Él
él la profetizó tal vez, como él dijo, volveremos. Y es porque él estaba en otro con nivel, esa él estaba certeza. siempre mirando los montes, siempre Ujú. mirando al alto, siempre mirando hacia arriba. Y importante también es pensar que Abraham, él no nació en una cuna hebrea, él no nació con un padre que le hablara de este Dios Este, grande y poderoso creador del universo. Al contrario. Sin embargo, nosotros sabemos que antes de venir a este mundo físico, nuestra alma pacta con el Eterno arriba. Y durante la gestación en el útero de nuestra madre, se nos es revelada la Torá. Y la Torá, cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre y comenzamos a vivir, nosotros no aprendemos, nosotros empezamos a recordar. Y toda la vida de Abraham fue un tremendo recuerdo que él tuvo con ese apego absoluto que tuvo antes de bajar a este mundo físico y en este tiempo de la incubación en el útero de la mamá. Entonces, ujú. ese recuerdo que Abraham llevó a la práctica, lo hizo material, lo hizo algo vivo, es maravilloso. Nosotros, si pudiéramos explotar esa capacidad que Abraham la tuvo, no tendríamos limitaciones. Porque para mí, todas las pruebas que se le presentaron a Abraham e incluso la misma Agar, es parte de las limitaciones que nosotros vemos con nuestros sentidos. Son limitaciones, son frenos que se nos ponen en la vida. Sin embargo, Ujú. si miramos los montes, si miramos hacia arriba, si recordamos de dónde venimos y quiénes somos y quién nos permitió estar donde estamos, nos liberamos de esas limitaciones. Eso quería contar. Así, muy bien, Así es, sí, así es, así es, Carlita. sí, Carlita. Es muy importante lo que tú decías, Carlita, que nosotros, así como yo decía delante, que uno leyendo, ¿cierto? Es como un recuerdo que afirmado, porque ya lo conoce físicamente, pero resulta que nosotros ya veníamos con ese ADN, es un ADN espiritual, es una herencia espiritual. Es también lo que aquí nos confirma Rabí Yeshua en el libro de Juan, en el capítulo 8, que él enseñando, ¿cierto?, a los judíos y a sus discípulos en aquel tiempo. Ahí, por ejemplo, dijo entonces en el Juan capítulo 8, verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, que es un ADN espiritual conocer la verdad de ti mismo, de ti, de tu conciencia, una conciencia espiritual. Y ahí le respondieron, dice, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, no solamente es decir, yo soy linaje de Abraham, sino que es realmente ser. Por eso dice, si mi palabra permanece en ustedes, entonces seréis verdaderamente libre y la verdad se va a hallar en ustedes. No solamente es decirlo, sino que es hacerlo. Eso es herencia espiritual, eso es ADN espiritual, que Ujú. tú lo portas, aún sin saberlo, tú lo haces. Lo hace. La gente antigua, ¿cierto? Lo hacía sin saber, sin tener esta Sí, conciencia, sin leer. Lo hacía. ¿Por qué? Porque es un ADN espiritual. sí, Es una que está herencia en, que viene de Akadosh Baruj Hu a nuestro patriarca Abraham y a través de él porque nosotros somos, si somos descendientes, portamos ese ADN espiritual. Ese ADN espiritual que se plasmó en nuestro patriarca Abraham, eh,
a través de la promesa del eterno Dios, ese se plasmó en nosotros. Entonces, aún sin que nosotros no hubiéramos anteriormente sabido lo que son las leyes, la Torá, ¿cierto? Igual hacíamos todo lo que Abraham hacía. Misericordia, recibir a los huéspedes. Hospedaje. También lo que Abraham hacía era dirigir a sus hijos, enseñar a sus hijos a ser obedientes y a seguir este camino espiritual. Porque Hashem mismo eso también lo dice cuando decidió, ¿cierto?, ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. Él dijo, ¿cómo voy a yo ocultarle a Abraham lo que yo he de hacer? Porque si bien es cierto, él ama a Abraham, dice, lo he amado porque él ordena a sus hijos y a su descendencia que conserven el camino de Hashem, haciendo caridad y justicia, de modo que Hashem le dé a Abraham todo lo que le prometiera. Entonces, esa es la herencia, la mayor herencia de nuestro patriarca Abraham, y esto lo traemos nosotros en nuestro ADN. Lo sabemos de por sí, lo sabemos. Y Mira, cuando y lo esto, leemos, perdón, disculpa, mira, Carlita. esto que tú acabas de mencionar, nosotros lo recordamos cada mañana, eso que el Eterno hizo con Abraham de ser tan fiel. El Eterno fue tan fiel con Abraham que dijo, ¿cómo le voy a ocultar esto a mi siervo? Y nosotros cada mañana agradecemos esa fidelidad cuando hacemos la oración del Modeaní por la mañana, cuando decimos, grande es tu confianza. Cualquiera podría pensar, ¿y por qué Dios tiene que confiar en nosotros si somos nosotros los que tenemos que confiar en Él? Pero Él cada mañana confía en nosotros y nos pone de pie nuevamente, así como confió en Abraham y dijo, confío en Él, no le voy a ocultar lo que voy a hacer. Me encanta. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y él, por eso él amó tanto a Abraham, porque Abraham lo obedeció en todo, y no solo él, sino que también dejó esta herencia a sus hijos, diciéndole que hagan también lo mismo que él hizo. Y es lo que nuestros padres también nos enseñaron a nosotros. Yo también a mis hijos le enseño lo mismo. Siempre le estoy dando consejos sanos, para que el día de mañana su descendencia también tenga la misericordia, alcancen la misericordia del eterno Dios, porque sí necesitamos de la misericordia y de la mano del eterno aquí en este plano físico. ¿O me van a decir que no? Por supuesto que sí necesitamos, porque cuando nos encontramos enfermos o cuando nos encontramos en cualquier situación, ¿cierto? Lo primero que hacemos es Dios, nos acordamos de Dios, pero no solamente tenemos que acordarnos de Dios en las malas situaciones, sino que en las buenas situaciones tenemos que estar ahí pendiente, agradeciendo en todo tiempo. Así que qué maravillosa conexión hoy día, ¿cierto? Muy lindo. Me encantó y agradezco mucho a Kadosh Baruj Hu por nuestras vidas, que sea Él siempre, cada día derramando sabiduría, entendimiento y por sobre todo su justicia, que siempre nos alcance, que nos libre y nos guíe en este camino espiritual. Nuestro corazón sea delante de Él, postrándose, derramándose delante de Él, ¿cierto? Y que así podamos alcanzar siempre su misericordia. Amén. Amén. Que así sea. Que así sea, amén. Bueno, gracias, Carlita. Gracias, pastora. Gracias a ustedes también. Muchas gracias a ustedes también por este espacio, por esta oportunidad, por poder compartir, disfrutar. De verdad que es muy agradable poder disfrutar este momento en este día, porque al parecer se nos da una energía distinta, un fluir mucho más ameno, no hay discrepancia.
porque en el fondo la Torá es un bálsamo, y así lo estoy Mm, sintiendo en este momento. Estoy sintiendo que así todas las es, opiniones llevan al son mismo río. válidas. Ujú. Claro, todas las opiniones van al mismo río. Es maravilloso de verdad poder disfrutar esto, poder, bueno, lamentablemente hoy día fuimos poquitas pero buenas como siempre. Y es rico poder conversar de esto, y darnos cuenta de que cada porción suma. Recién Manuela estaba hablando de que somos descendencia de Abraham, eh, y antes de ser descendencia de Abraham, somos descendencia de Noah. Y así vamos sumando, o sea, nuestro ADN se va construyendo con tremendos sadik, tremendos. Entonces, eh, hay que sacar a la Agar de nuestra carpa y ponernos como la patrona. Eso. Tomar el Dejo, control. dejo una palabra para que lo puedan leer, que está en Hebreos 11, que es la fe. 11, 1 y 2, ¿no? Para tenerlo en cuenta lo que es la fe. Que la nada fue hecho. Claro. Y esa es la fe. Entonces, dejo esa para poderlo leer cada uno. Muchas gracias. Aquí hay un consejo de Proverbios, dice en Proverbios capítulo 3, en el verso 6, dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Que es reconocer al Eterno en todo tiempo de nuestra vida, en cada situación, en cada pensamiento, en cada acción y en cada lugar donde pisen nuestros pies. Amén. Especialmente en nuestro hogar, en nuestra familia y en la vida de nuestros hijos, que ellos van a ser nuestra descendencia el día de mañana. Así que Baruch Hashem, muchísimas gracias Esther, muchísimas gracias Carlita, muchas gracias también a nuestro maestro Jacob que hace posible esta conexión, ¿cierto? Baruch Hashem por tu vida. Muchas gracias también a todas las personas que a esta hora de la noche, ¿cierto? Están ahí presentes. Así que bendiciones para todos, los bendiga el Eterno Kadosh con esta energía tan pura que hoy cae en este día de Shabbat. Así que Shabbat Shalom y nos vemos. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Muy buenas noches. Adiós. Besos. Adiós.